Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Tonatiuh Ávila. Bienvenidos a Rehabilitación y Expertos, un espacio creado para responder a las preguntas más frecuentes de nuestros pacientes en el consultorio y abordar temas de gran interés para todos. En esta ocasión hablaremos sobre rehabilitación y cirugía de columna. Para ello me acompaña el doctor Luis Navarro, especialista en ortopedia, subespecialista en cirugía de columna y experto en deformidades vertebrales y cirugía de mínima invasión. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, Luis. Es un placer tenerte aquí. Agradezco la invitación, Tonatiuh, a este espacio que espero sirva para tus pacientes, para toda la gente que nos ve, en todo lo que tiene relacionado con la cirugía de columna y problemas de columna vertebral. Gracias. Seguramente que así será, y te propongo que iniciemos la entrevista con esta pregunta. ¿Cómo se debe cuidar la columna vertebral? Muy buena pregunta, Tonatiuh, para empezar. La columna vertebral debe cuidarse controlando el peso de cada persona. Debe de no realizar ejercicios de alto impacto, me refiero a saltar, correr. Se puede realizar, pero no llegar a los excesos, ¿verdad? Y sobre todo no cargar cosas pesadas. Yo creo que esas son las partes más importantes para poder cuidar nuestra columna. Realizar natación, todos aquellos ejercicios que no son de alto impacto y que nos ayudan a fortalecer los músculos de la columna vertebral sin dañar discos, ligamentos o estructuras anatómicas de la misma. Con base a tu experiencia profesional, ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes de la columna vertebral? Claro, mira, las enfermedades más frecuentes de la columna vertebral son las enfermedades del envejecimiento, es decir, las conocemos como enfermedades degenerativas. Dentro de todas esas enfermedades de columna vertebral, pues tenemos problemas de columna cervical o a nivel del cuello, como conducto cervical estrecho, que es donde se reduce el foramen por donde pasan los nervios y que da fuerza a las manos, o conducto lumbar estrecho, que también pasan los nervios y hacia las piernas. Entonces los pacientes llegan a sentir disminución de la fuerza de las manos, de las piernas, dolor incontrolable, a veces que se extiende como lo que conocen ellos como ciática, ¿verdad? Y que nosotros llamamos radiculopatías. Entonces las principales enfermedades son esas en el envejecimiento. Sin embargo, ya estamos viendo muchas enfermedades en pacientes jóvenes que tienen que ver también con la enfermedad, pero del disco, y que también conocemos como enfermedades discales. Es decir, tanto los adultos jóvenes como los adultos de mediana edad y los adultos mayores pueden padecer algún problema de columna vertebral. Claro. Y es importante identificar las causas que pudiera tener. Así es, fíjate que tenemos pacientes jóvenes. Jalisco es un lugar donde se crea mucho atleta de alto rendimiento, entonces hemos tenido muchos pacientes y seguimos teniendo pacientes muy jóvenes desde 15, 14 años de edad ya con problemas del disco, porque son atletas de alto rendimiento, gimnastas, corredores, triatlonistas. Entonces eso es importante conocerlo, aparte del adulto mayor. En algunos casos no es posible evitarlo. ¿Cuáles son las cirugías de columna más frecuentes? Las cirugías más frecuentes de columna son la cirugía cervical, sobre todo en gente adulta, que se llama conducto cervical estrecho, en donde podemos realizar pues ya abordajes anteriores mínimamente invasivos para colocar cajas o prótesis según la edad, ¿verdad? Porque tenemos pacientes también desde 31 años a quienes hemos colocado prótesis de disco cervical. Tenemos las enfermedades de columna lumbar, que también es degenerativo del envejecimiento, y conducto cervical estrecho, lumbar estrecho, y sobre todo también mucha hernia discal, que no todas las hernias discales se operan. Nada más el 90%, el 10% de todas las hernias son las que llegan a ser operables. Y dentro de las cirugías de columna lumbar, ¿cuáles serían los procedimientos más comunes? Los más comunes tenemos descompresiones en gente joven, que lo que se trata de conservar es la biomecánica de la columna. Es decir, ya se ha estudiado muchos artículos y durante muchos años, que antes no se hacía, sabemos un poquito más o conocemos un poquito de los movimientos de la columna, y eso nos hace que
dejar la columna lo más normal, ¿me entiendes? Sin tratar de fusionar, por ejemplo, poner tornillos como tenemos en el modelo, en gente joven, ¿verdad? Tratar de conservar lo más que se pueda la columna vertebral normal del paciente, descomprimiendo las estructuras nerviosas como nervios para que mejore la sensibilidad de las piernas, la fuerza y sobre todo que caminen sin dolor. Es decir, procedimientos que permiten que los pacientes puedan continuar con su vida de la manera más normal posible, Más ¿no? normal, es correcto. Muy bien. Una pregunta con mucho trasfondo, Luis. Dime. ¿En qué casos está indicada la cirugía de columna? Muy buena pregunta, Tonatiuh. Fíjate que la cirugía de columna está indicada en pacientes que el dolor ya es intratable, crónico me refiero a más de 3 meses, pero pueden ser hasta años, donde ya se intentaron todos los manejos conservadores, es decir, no quirúrgicos, como terapia física, rehabilitación, medicamentos, natación, todos aquellos ejercicios de no alto impacto, donde el paciente no mejora y continúa con dolor, tanto dolor de tipo axial o en cuello, que conocemos, o en columna, región lumbar, o ya con radiculopatía o ciáticas o algún tipo de defecto sensitivo y motor, sí, en brazos y en piernas. Okay. No porque yo sea médico de rehabilitación, pero me gustaría como parte de esta pregunta cuestionarte. ¿Tú crees que los pacientes pueden operarse sin haber recibido previamente por lo menos un programa de rehabilitación? Yo creo que no, Tonatiuh. Yo creo que lo primero en todos los pacientes es enviarlos a un programa de rehabilitación de 6 a 12 semanas, como está descrito en la literatura, en los libros, y después de eso, si no mejora y continúa con dolor, entonces probablemente pensar en la cirugía o tratamientos mínimamente invasivos que todavía no son quirúrgicos, como infiltraciones en la columna vertebral. Ahorita están otros procedimientos como radiofrecuencia, que lo que intenta es quitar ese dolor, ¿verdad? Sin abrir. Es decir, como un enfoque un tanto más conservador antes de ir directo al cuchillo. Realmente así es, Tonatiuh. Nuestra escuela y toda la formación que llevé a lo largo de estos años ha sido lo más conservador. De hecho, yo creo que un buen cirujano de columna debe no operar toda la imagen. Hay que ver al paciente. Esta semana una paciente me preguntó, ¿quién debe operar la columna vertebral? ¿Un neurocirujano o un ortopedista? Así es, muy buena pregunta, es un hilo muy delgado, pero realmente los dos están capacitados para operar la columna vertebral. Sin embargo, deben de tener un proceso después de su especialidad, tanto el neurocirujano como el ortopedista general, de un adiestramiento o alta especialidad en cirugía de columna, donde yo me formé en el Instituto Nacional de Rehabilitación en la Ciudad de México. Teníamos médicos residentes, neurocirujanos y ortopedistas, y nuestros maestros o nuestros profesores eran un neurocirujano y 4 ortopedistas, además de que teníamos contacto con ustedes, que eso es parte primordial de esto. Un manejo interdisciplinario y conscientes de la importancia que tiene el que la preparación de los profesionales de la salud que atienden a los pacientes estén lo mejor capacitados. Así es. Existen diversos posgrados, cursos de alta especialidad y adiestramientos. ¿Qué criterios debe cumplir un buen cirujano de columna en la actualidad? Mira, esa es muy buena pregunta. Yo creo que los principales criterios es entender al paciente, porque generalmente son pacientes que tienen dolor crónico. Y detrás de ese dolor crónico hay otros trastornos también de tipo psicológico, ¿verdad? Ansiedad, depresión. Primero entender al paciente, saber qué es lo que quiere, ofrecer tratamientos no quirúrgicos de primera instancia o conservadores, terapia física, rehabilitación, como lo comentamos, y si después de eso no mejora, pues entonces valorar operar al paciente, porque realmente el buen cirujano de columna no opera imágenes de estudios, radiografías o resonancias. El buen cirujano de columna opera al paciente y su clínica. Dicen que los médicos podemos hacernos muy fríos con el paso del tiempo a lo largo de nuestras carreras profesionales, y me parece que tu respuesta es propicia para hacernos reflexionar sobre ese lado humano que muchas veces los pacientes necesitan y que acompaña a los mejores resultados en los procedimientos terapéuticos que pudiéramos implementar. Hoy en día existen muchas opciones quirúrgicas.
¿Qué técnica es mejor? ¿Cirugía de columna abierta, cirugía de mínima invasión o endoscopía de columna, Luis? Excelente pregunta también. Creo que hoy estamos en un tiempo donde la mínima invasión y endoscopía de columna es el auge, ¿verdad? Más sin embargo, creo que la mejor técnica es la que mejor conozcas y la más adecuada para el paciente. Entonces podemos hacer cirugía abierta, podemos hacer cirugía de mínima invasión con heridas más pequeñas para lesionar menos los músculos, evitar menos sangrado, o podemos hacer ya heridas de 7 milímetros hasta 10 milímetros, que es la endoscopía de columna, con cámaras dentro de la columna. Sin embargo, debes decidir de acuerdo al paciente, la clínica y los síntomas, y también a lo económico, Tonatio, porque una cirugía abierta es menos costosa que una endoscopia de columna o una mínima invasiva. Sin embargo, bien hechas cualquiera de esas tres, llega a tener los mismos resultados a un año de seguimiento después de haber operado a los pacientes. Entonces yo creo que eso hay que platicarlo con tu paciente, con los síntomas y con el bolsillo, ¿verdad? Es bien importante. ¿Qué factores incrementan el costo de la cirugía de mínima invasión y de la cirugía endoscópica, Luis? Los factores que incrementan esos costos, pues es que está en boga, es lo más nuevo que hay, como cuando surgió la artroscopía de rodilla, como cuando surgió la artroscopía de cadera. Ahora estamos con la endoscopía de columna. Entonces toda la renta de los equipos y todo eso es altamente costoso. Y si tú me preguntas, pues yo creo que una cirugía abierta, una mínima invasiva o endoscopía bien hecha da los mismos resultados a largo plazo. Encuentro similitud con el hecho de comentarles a los pacientes: el mejor programa de rehabilitación pues es el que mejor se adapte a sus posibilidades y a sus necesidades, ¿verdad? Claro. Si bien las técnicas quirúrgicas existen en diversas opciones, siempre la mejor será la que mejor domine el cirujano, claro, y la que sea compatible con las características de las personas. Una preocupación muy frecuente entre mis pacientes de la consulta cotidiana: ¿es riesgoso someterse a una cirugía de columna? Todo es riesgoso, Tonatio. Hasta quitar una uña del pie se puede infectar. Entonces, sí es riesgoso, más sin embargo, son pacientes, los de columna que se van a operar, son pacientes que ya se estudiaron durante mucho tiempo y se lleva un protocolo prequirúrgico para llegar en las óptimas condiciones y disminuir todos esos riesgos de columna. Generalmente, el 10% de todos los pacientes que se operan en cirugía de columna llegan a tener alguna complicación o algún riesgo posterior a la cirugía. En un congreso el año pasado escuché que el profesor decía: actualmente una cirugía de rodilla es igualmente riesgosa que una cirugía de columna. ¿Tú qué opinas al respecto? Yo creo que te digo, todas las cirugías tienen su riesgo. Una cirugía de rodilla, si pones una prótesis, es una cirugía mayor, se considera una cirugía mayor, así como una cirugía de columna es una cirugía mayor, aún sea quitar una hernia de disco o infiltrarlo sin tener que operarlo. Entonces yo creo que cualquier cirugía tiene su riesgo y todo, sobre todo la cirugía ortopédica, tiene ese riesgo especial, ¿va? Nos gustaría a todos que todas las cirugías de columna fueran 100% exitosas. Pero, ¿cuáles son las principales complicaciones después de una cirugía de columna, Luis? Excelente pregunta, Tonatio. Mira, las primeras complicaciones es infección de la herida, algún déficit o lesión neurológica, es decir, dañar algún nervio, alguna estructura nerviosa, que después produzca algún déficit motor, es decir, un defecto en el movimiento de las extremidades o sensibilidad de las mismas. Alguna lesión del saco ural donde se encuentran las estructuras o los nervios, y yo digo que inclusive hasta la muerte, ¿verdad? Tiene su complicación, que es un bajo riesgo, menos del 1%, pero también existe, porque es una cirugía mayor. Riesgos que, como previamente lo comentabas, pueden ser muy similares a los procedimientos quirúrgicos de otras articulaciones, como la cadera, como el mismo hombro, ¿no? Que tan solo con los procedimientos anestésicos los pacientes pueden tener alguna complicación. Algo importante de otra complicación es el dolor crónico, Tonatio. Si tú no seleccionas bien tu paciente y no le haces lo que debes de hacer, el paciente puede llegar a tener dolor crónico aunque lo operes.
Entonces es un paciente que no funcionó la cirugía, entonces hay que hacer una buena selección. Por eso digo que el 90% de los pacientes de columna no se operan. Apenas un 10% de toda nuestra población es lo que operamos. ¿La diabetes mellitus influye en la evolución de los pacientes operados de columna? Es correcto. Si no hay un buen control de la diabetes mellitus, llega a generar más factores pronóstico o de riesgo para crear una infección o alguna complicación de las ya mencionadas y que la cirugía no funcione. Entonces es imprescindible que los pacientes diabéticos estén controlados antes, durante y después de una cirugía de columna. En una década las cosas pueden cambiar mucho, Luis. Sí. ¿Qué avances ha tenido la cirugía de columna en los últimos 10 años? Fíjate que es una buena pregunta, pero yo creo que hay que remontarnos todavía más atrás. Ajá. Cuando los implantes y la biomecánica, como te comentaba anteriormente, ha cambiado y se ha estudiado modelos anatómicos. Entonces todo eso nos ha dado nuevos implantes. Pero yo creo que desde que empezaron las fijaciones segmentales, es decir, poner tornillos o barras con el doctor o profesor Luque en 1976 en México, que fue un cirujano de columna muy famoso y que dejó una gran escuela de cirujanos de columna en todo el país, que estamos a nivel competitivo internacional de otros del mundo. Entonces todo eso ha cambiado y ha habido mejores implantes al conocer la biomecánica de la columna, por lo tanto mejores resultados en los pacientes que se operan de una cirugía de columna. Estoy recordando a una paciente investigadora universitaria de renombre, quien me comentó que ella no se operaría su columna vertebral en México, que preferiría irse a operar a los Estados Unidos. ¿Tenemos los recursos humanos y los recursos materiales suficientes en la República Mexicana para operar a los pacientes, Luis? Qué excelente pregunta. Yo creo que sí, porque vivimos en un mundo, tú sabes, globalizado. Ya todo lo tenemos a la mano y ya no es difícil poder conseguir esos implantes. De hecho, al estar cerca de Estados Unidos, tenemos la posibilidad de tener los implantes que ellos manejan. Y tenemos la posibilidad de tener implantes alemanes, implantes franceses, que son altamente redituables para el paciente y de la mejor calidad. Entonces yo creo que ya no hay barreras, ni somos diferentes a los de Estados Unidos, Europa, Asia. Estamos a nivel competitivo en todo lo que viene siendo medicina con cualquier parte del mundo. Y en nuestro país definitivamente existen diversas escuelas reconocidas que año con año forman médicos de alta especialidad para la realización de este tipo de procedimientos, ¿cierto? Es correcto, ya esa globalización ha dado la oportunidad de poderse ir el cirujano de columna joven a formar a otras partes del mundo donde se hacen cosas un poco con más tecnología y con mayor recurso. Bien. Finalmente, ¿qué papel tiene la rehabilitación en el paciente operado de columna, Luis? Yo creo que es un 50% y si no es que está más. Si antes de una cirugía o después de una cirugía no rehabilitamos al paciente de columna, esto no funciona, Tonatio. Entonces, todos mis pacientes que opero y que no opero, siempre llevan una sesión de terapia física y rehabilitación previa valoración por un médico de rehabilitación. Entonces, todos mis pacientes tienen ese protocolo. Y he visto que la mayoría o más del 50% mejora. Los que no realizan eso, no les va tan bien. Entonces yo creo que es parte primordial y como lo comentamos, es un equipo multidisciplinario. No solamente es el cirujano de columna, principalmente es el paciente, pero alrededor hay mucha gente de varias especialidades que tiene que estar al pendiente de cada paciente y ser empáticos con cada uno. Un concepto nuevo es la prehabilitación y esto tiene que ver con la posibilidad de que los pacientes antes de someterse a una cirugía puedan recibir por lo menos una capacitación o un programa de enseñanza para saber cómo movilizarse y realizar algunos ejercicios básicos. ¿Tú crees que en el caso de la cirugía de columna la prehabilitación es útil? Importantísima, Tonatio. La prerehabilitación nos ayuda a que el paciente que se va a operar fortalezca músculos del abdomen y músculos prevertebrales y la recuperación posoperatoria genere menos dolor.
Entonces es una preparación muy importante que debemos de tener en todos los pacientes que se deben de operar. Así como lo tiene que valorar el médico internista si es un paciente adulto mayor, también es parte importante de la rehabilitación antes de una cirugía y después, obviamente. Hemos aprendido cosas nuevas. Yo creo que tus respuestas cambiarán la idea que muchas personas tienen respecto a la cirugía de columna, entendiendo que ahora es un procedimiento más seguro y efectivo. ¿Qué conclusión le dejas a todos nuestros seguidores? Pues a todos tus seguidores yo dejo la siguiente conclusión: no tengan miedo a ir con el cirujano de columna, no todos operamos todo, realmente hay que valorar a cada paciente y siempre tratar de no operarlos. Entonces la función de uno como cirujano de columna no es operar todos los pacientes, es al contrario, preservar la columna que ellos tienen, su columna normal, y manejarlo de manera no quirúrgica. Si en ese lapso no se puede, entonces hacer la cirugía, pero todo lleva un protocolo, Tonatiuh. Hasta el 90% de la población mundial sufrirá por lo menos un episodio de dolor de espalda baja a lo largo de su vida. En la mayoría de los casos se resolverá con rehabilitación, pero cuando sea necesario realizar una cirugía de columna, es esencial ponerse en manos de los expertos. Nuevamente, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Por favor, dime cómo pueden contactarte todos aquellos que tengan alguna pregunta sobre el tema, Luis. Sí, mira, Tonatiuh, nos pueden contactar a través de nuestra página web www.columnaa.clinic.com o al teléfono de WhatsApp 33 14 09 27 98 o en nuestras redes sociales columnaa.clinic en Instagram, YouTube, Twitter, Facebook. Es decir, columna con una A al final de ello. Muy bien, pues de todas maneras en la descripción de la entrevista en YouTube y del podcast en Spotify, por ahí lo dejaremos para que pueda estar al alcance de todos los que quieran cuestionarte algo. Muchas gracias a todos ustedes por formar parte de este proyecto. Por favor, suscríbanse y compartan la entrevista con sus familiares y amigos. Recuerden que la vida es 10% lo que nos pasa y 90% cómo reaccionamos ante ello. Los espero en el próximo episodio. Nos vemos pronto.